Muy buenos días para todos. Para mí realmente es un honor y una gran alegría estar en esta Semana Panamericana tan importante donde hemos aprendido todos tantos conocimientos. Quiero hacerle unas preguntas al auditorio. ¿Quiénes han resecado cuerpos extraños del tracto gastrointestinal superior? ¿Quién ha llegado a las 2 de la mañana a la unidad de endoscopia a extraer un cuerpo extraño? ¿Quién usa CAP para extracción de cuerpos extraños? Bueno. Les traje varios escenarios problemas de casos propios. Primer escenario problema, en octubre en una clínica privada a las 2 de la mañana. Fui llamado por una paciente de 19 años con sensación de cuerpo extraño en el esófago. Estaba muy ansiosa y preocupada, pero realmente no había correlación en los síntomas con la angustia y la ansiedad. Asiste con unos padres demandantes y angustiados que exigían una radiografía y estudios inmediatos. Era llamativo eso. Dentro de las exámenes que le hicieron al médico general en urgencias, encontraron esto, lo que parecía un cuerpo extraño, y al acercarlo parecía un elemento alargado como un cepillo de dientes. Duré una hora más o menos con el anestesiólogo y con un asa, en épocas donde el video no era tan bueno en ese momento. Encontré un cepillo de dientes que fue bastante difícil sacarlo con un asa, darle la vuelta para que saliera la parte de las cerdas primero. Vean ustedes ahí comparado con la mano mía el tamaño del cepillo de dientes. Ese es el caso del cepillo de dientes en el estómago. El segundo escenario problema que les traigo es una clínica mixta, social y privada. Una niña de 18 años llegó porque se había comido una aguja ayudando a coser a su abuela. Tenía algo de dolor abdominal muy leve. Fácilmente le extrajimos la aguja. A los 5 días regresó con otra aguja. Fue llamativo. Ahí vemos la aguja y vemos una técnica que escribimos por pura casualidad en esa oportunidad. Aquí traje ya in vitro, como cuando yo pasé el asa para sacar la aguja sin saber realmente qué iba a hacer, esta se metió dentro de la vaina plástica del asa y eureka, habíamos descubierto una técnica para nosotros de extracción de elementos como agujas de una manera realmente muy fortuita y mucha suerte, y así la escribimos. Posteriormente siguió llegando la niña y lo que al comienzo pensamos era que se nos había pasado una aguja, después tenía tornillos, puntillas, llaves, y este es el extraño caso de la niña que comía metales, que nos enseñó mucho en extracción de cuerpos extraños. El escenario problema 3 que les trae es un niño de 1 año. Nosotros no vemos pediatría, pero en esa época no había en gastroenterólogo pediatra, y al parecer se había comido una moneda. Le hicieron una radiografía y ahí estaba claramente la moneda, y vemos el caso de, pues realmente lo pudimos sacar fácil. Lo único era el tamaño del niño y el equipo. Era más la angustia por los tamaños, pero lo sacamos con una pinza de cuerpo extraño fácilmente, la moneda. Y el escenario problema 4, ya miren ustedes que no es en urgencias, es en un ambiente de consultorio mío, donde un paciente de 45 años llega con un dolor abdominal muy severo en epigastro, y él lo asocia con la ingesta de una hamburguesa un mes antes y que le había sentado muy mal y que seguía con ese dolor. Le hice un TAC abdominal donde se vio un engrosamiento duodenal. Y miren ustedes, cuando le hice la endoscopia, lo que tenía era el palillo de la hamburguesa en el duodeno, en el bulbo, atravesando ambas paredes y la mucosa. Inclusive había hasta salida de secreción purulenta en una de las paredes. Es un caso publicado en la revista colombiana en palillo duodenal. Entonces surgen ciertas preguntas que se convierten en los objetivos de esta conferencia. Es importante la evaluación clínica: cuándo hacer radiografía de cuello, de tórax, cuándo hacer tomografía, observar o hacer endoscopia, cuándo es emergente, cuándo es urgente la endoscopia. Y es por eso que en los próximos minutos hablaré de cuerpos extraños en tracto digestivo superior, entre la evidencia y la experiencia. Estas son las estrategias utilizadas. Utilicé PubMed, Medline, RIMA, Open Evidence, Gamma AI, Notebook LM, IMA, Gemini, ChatGPT, Doctor Oracle y casos clínicos propios de la clínica y de mi consultorio. Aquí está.
muy diferente a lo que casi siempre cuando hacemos una búsqueda sistemática encontramos como crecimiento en las publicaciones. Este es tal vez el único tema en el cual he encontrado descenso en las publicaciones. Tan es así que todavía siguen vigentes y tal vez la mayor evidencia está en las guías europeas de la ESGE. La incidencia, realmente la impactación de bolo alimenticio tiene una incidencia de 13 por cada 100.000 personas. Pueden estar afectadas en adultos, principalmente pacientes psiquiátricos, ancianos, retrasos del desarrollo, intoxicación alcohólica. Y miren ustedes que el 80-90% de los cuerpos extraños pasan espontáneamente. Solo un 10% van a manejo endoscópico y menos del 1% requieren cirugía. Hay muchos cuerpos extraños, hay romos, monedas, botones, juguetes, objetos puntiagudos como agujas, como les mostré, palillos, huesos, alfileres, trazos de vidrio y largos como los que les mostré, como cepillos de dientes, destornilladores, cubiertos. Todos tenemos esta colección y esta foto donde hemos encontrado diferentes cosas y mostramos a los demás, inclusive hay museos donde se encuentran todos los objetos que se han extraído. La historia clínica siempre será muy importante y será muy valiosa, basado en los síntomas del paciente, en el oír al paciente el tiempo en que consumió el cuerpo extraño, los síntomas que tiene, el examen físico, sobre todo para mirar si hay signos de complicación y la evaluación radiológica que cada vez pues pierde más utilidad la radiografía simple, que antes lo utilizábamos como para mirar si había complicaciones en aquellos cuerpos extraños que son opacos, que son la mitad, cada vez las utilizamos menos, como veremos ya en algunos casos. Síntomas de cuerpos extraños pueden tener en la clínica la disfagia, que nos genera como una sensación de urgencia porque hay una obstrucción y hay una impactación esofágica que es muy sintomática y es muy molesta para el paciente y ya tiene un riesgo especial. La dinofagia, que casi todos consultan por esto, dolor al tragar o sensación de cuerpo extraño, es muy sensible esta correlación del que tienen la sensación de cuerpo extraño con el hallazgo, el dolor retroesternal dependiendo del daño o del tamaño del cuerpo extraño y síntomas respiratorios que tienen una implicación de urgencia, disnea o estridor. Ya la radiodensidad de los cuerpos extraños, muchos pues ni siquiera se van a ver. Les traje un caso de la semana pasada de nuestra clínica donde vemos que había una radiografía de tórax completamente normal, pero cuando se hizo la endoscopia había, digamos, un desgarro lineal muy importante y había una duda de una perforación en la parte distal, una inflamación mayor y una duda puntiforme por lo cual se hizo el TAC y miren ustedes que en el TAC, ahí en el círculo, vemos que había aire que confirmaba la perforación. Entonces miren ustedes que la radiografía realmente no tiene muchas veces tanta utilidad como pensamos, pero le estoy mostrando solamente un caso anecdótico. En este ejemplo vemos que pusimos un clip, se puso un clip en la zona que realmente se había encontrado la perforación para digamos, para reforzar lo que ya casi que había hecho el organismo con una cicatrización. Miren que el 90% de las veces no requiere ningún manejo endoscópico para pacientes que están asintomáticos, muchos de ellos ni consultan. Ingestión de cuerpos, objetos, romos pequeños como pilas o imanes que ya llevan un tiempo que ya avanzaron o que son circulares como una moneda pequeña o como del tamaño de un centavo que va a pasar fácilmente o que pasó hace mucho tiempo o un juguete de plástico. Si el cuerpo extraña no pasa, lo podemos hacer una vigilancia radiográfica y si no pasa en 3 a 4 semanas, seguramente habrá que hacer algún procedimiento. Todo será individualizado dependiendo del caso que se presente y se puede hacer un manejo ambulatorio en muchos de estos casos. ¿Cuándo se debería hacer la intervención endoscópica? Siguen vigentes las guías de la ESGE, que es la mejor evidencia que existe. Emergente entre 2 horas y 6 horas, básicamente cuando es en esófago, objetos puntiagudos o pilas del esófago, porque pueden generar daño y quemadura, daño químico. Urgente cuando es dentro de las primeras 24 horas, o no urgente dentro de las 72 horas. Entonces veamos eso, las pilas de botón
tienen un riesgo muy alto cuando están en esófago por la presión o la descarga eléctrica o la lesión química. Los imanes en esófago también pueden generar riesgo de necrosis por presión, fístula o perforación, y los objetos puntiagudos que pueden perforar hasta un 35% de las veces. Ahí es emergente de 2 a 6 horas. Ahí sí toca ir a las 2 de la mañana o a las 3 o la hora que toca resolver el caso. Entonces, tiempo de intervención según el elemento emergente son las baterías en esófago o los objetos puntiagudos en esófago cuando hay acompañantes respiratorios de disnea. Ya el resto, mire que es urgente en las primeras 24 horas, baterías ya pasaron al estómago, imán en el esófago, imán en el estómago, objeto puntiagudo cuando ya pasó al estómago, objeto muy pequeño seguramente ni siquiera será urgente. Entonces, cuando hay una impactación del bolo alimenticio, que es una de las principales causas, deben existir unas técnicas especiales, que debe ser la técnica de empuje. Todo esto oído también y asociado con la clínica del paciente. Si vemos que hay restos de alimentos, porque seguramente hay algún problema motor, y vemos que fácilmente se desplaza, seguramente va a ser la conducta más eh, la primaria que utilicemos. Algunas veces si no es fácil avanzar o porque hay presión o por qué riesgo de perforación, seguramente utilizaremos fragmentación con extracción de un asa del cuerpos extraños y lo romperemos. O algunas veces hasta se extrae y se saca en bloque esta impactación del bolo alimenticio. Unos casos especiales, desafortunados para nuestros países de Latinoamérica, el body packing cuando consumen paquetes de drogas. eh, ya la recomendación es muy generalizada y todos la sabemos, es no hacer ninguna extracción endoscópica, un manejo conservador y algunas veces laxantes en observación en la unidad de urgencias. Ya hay que recordar que siempre que hay una impactación de bolo alimenticio, un cuerpo extraño, debemos hacer el diagnóstico diferencial de qué es lo que está generando eso. Muchas veces se ve en el 50% de los casos estenosis esofágicas, muchas veces péptica, 40% de las veces esofagitis eosinofílicas, que se recomienda hacer la biopsia en la misma endoscopia o en una endoscopia nueva si vemos que hay riesgo, todavía hay muchos alimentos o dependiendo de qué tan severa ha sido la endoscopia o la dificultad, pues se puede programar en los próximos días. Trastornos de motilidad, acalasia, espasmos esofágicos y cáncer esofágico también es una posibilidad. Los métodos de extracción, yo llamo a esto ingeniería endoscópica, me parece que tenemos muchas herramientas, pero cuál utilizar depende del sentido común, de la experiencia y del entrenamiento que hemos hecho previamente. Tenemos técnicas convencionales con pinzas, redes, cestas, y básicamente debemos utilizar las que tenemos y las que nos generan experiencia por otros casos. Tenemos que generalmente para cuando son dispositivos de romos, entonces pinzas de agarre, pinzas de recuperación, si son puntiagudos, utilizamos cestas, red de recuperación, capuchones, que cada vez utilizamos más, asas de polipectomía, también redes de recuperación, y miren cómo hasta en esa técnica que les enseñé que nos encontramos por pura casualidad para puntiagudos puede ser una muy buena opción. El capuchón cada vez se impone como una mejor opción porque nos da una mejor tasa de éxito, menos efectos adversos y menos tiempo tratando de resolver el caso. Y este es un ensayo clínico comparando uso y no uso de capuchón. Aquí vemos que deberíamos hacer radiografías diarias cuando el cuerpo extraño puede generar daño, eh, y necesitamos saber dónde está. Son casos especiales, pero muchas veces lo que tenemos es que recomendarle al paciente las síntomas de dolor o de sangrado que nos puede decir que hay alguna complicación más adelante para actuar sabiendo que está el cuerpo extraño dentro. Esta es la serie nuestra, es tal vez la serie más grande del mundo, está publicada en nuestra revista, 14 años de experiencia, 2.307 pacientes. Hicimos hasta hace un mes una búsqueda sistemática de toda la literatura existente en el mundo, en PubMed, en las principales bases de datos, y no encontramos una serie más grande de pacientes con cuerpo extraño. Vimos que teníamos pacientes entre 18 y 95 años, el promedio 45 años.
el tiempo de consulta, la mayoría de los pacientes consultaron al servicio de urgencias. La sintomatología fue sensación de molestia de cuerpo extraño y algunos pocos cefalorrea, dolor y disnea. Entre los cuerpos extraños, miren ustedes que lo más frecuente fueron espinas de pescado y huesos de pollo y el tercero comida impactada. Por eso tenemos que estar entrenados en sacar este tipo de cuerpos, que es lo que más vemos nosotros. Había prótesis dentarias menos probable, vidrio y muchas otras más raras. Aquí vemos entonces no se encontró un buen porcentaje de veces el cuerpo extraño, pero la mayoría de veces que lo encontramos está en esófago, ecofaringe e hipofaringe. Las complicaciones que vimos generalmente fueron la laceración de la faringe, 35%, el esófago 10% y sin daño ni ninguna complicación 31%, pero un hematoma en la faringe 9,3%. También encontramos que las espinas de pescado la mayoría de veces se resecó fácilmente con pinza del cuerpo extraño y solamente el 2% que está de acuerdo a la literatura reportada tuvimos complicación de perforación que hoy en día se manejan si se encuentran inmediatamente y no hay un componente sistémico o infeccioso localizado como absceso de una vez con colocación de clips o stent según sea el caso. Los huesos de pollo fueron la segunda causa, fueron la mayor causa de perforación, 3% de las perforaciones, y la impactación alimentaria, que fue la tercera causa, la mayoría de las veces se resolvió por empuje fácilmente. Con otras series publicadas, hicimos una comparación de nuestra serie, son 2.307 pacientes y realmente no encontramos una serie más grande publicada en el mundo, serie descriptiva, que son la mayoría. Ya vimos que se comporta con espinas de pescado en la mayoría y tenemos una tasa de éxito del 100% y está descrita entre el 98 al 100% y con complicaciones realmente muy bajas, 0,87 y la literatura reporta aproximadamente 1%. Es muy importante y unas palabras especiales para el entrenamiento. Aquí tenemos nuestros fellows de hace unos años. Ya hoy en día son gastroenterólogos muy reconocidos. Hasta el presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia en ese momento era un fellow que estábamos haciendo un taller. Ahí teníamos nuestro modelo con cerdo y ahí metíamos cuerpos extraños donde sacamos y de una vez estábamos entrenados para saber qué era lo que íbamos a hacer, si era una canica la dejábamos seguir, si era una espina ya sabíamos cómo sacarla, si era un cuerpo extraño y así hacíamos, digamos, estar entrenados previamente in vitro para cuando en vivo nos lleguen estos casos tengamos ya una preparación adecuada y tengamos un sentido común importante. Para llevar a la unidad de endoscopia, al final quiero decirles que el análisis clínico es clave porque nos va a decir y nos va a ayudar a tomar la decisión de si hay complicación o no y la emergencia con que tenemos que ir a resolver el caso. Hay que decidir, según esto, si observamos o extraemos, si es emergente dentro de las primeras 6 horas o urgente. Decidir siempre si es necesario proteger la vía aérea en casos especiales, como casos de obstrucción o casos en que haya retardo mental o en casos en que el paciente no colabore. Decidir el mejor dispositivo teniendo en cuenta el concepto de ingeniería digestiva y siempre estar preparado y entrenar, entrenar y entrenar para saber cómo actuar en los momentos que tengamos estos casos y no hacer muchas veces más daño qué beneficio. Muchas gracias por su atención.